Bien, estimados y estimadas estudiantes, nuevamente con ustedes les saluda su profesor Luis Basauri Castillo y en esta oportunidad vamos a hablar de un espacio cultural que trascendió mucho acá en nuestra localidad y también otras culturas que también son muy conocidas en el mundo. Se trata de las culturas del intermedio temprano, que son las que nosotros vamos a ver a continuación y esperando pues que prestes la atención adecuada y no tengas ninguna dificultad para resolver tus actividades posteriores. Te damos la bienvenida, muchas gracias, que Dios nos acompañe en este momento y vamos a continuar con este tema tan bonito que es las culturas del intermedio temprano. Entonces ya te damos la cordial bienvenida a esta parte y vamos a empezar. La cultura moche. ¿Dónde estuvo ubicada la cultura moche? Empezamos con nuestra cultura localista. La cultura moche se ubicó en la costa norte del Perú, ¿no? En los valles de Chicama, Ibirú, La Libertad, Lambayeque y parte de Ancash. Por el norte, esta cultura llegó hasta Piura y por el sur hasta Nepeña, en la región de Ancash. Se desarrolló entre los años 100 y 800 después de Cristo y fue descubierta por el arqueólogo Max Ulle. En cuanto a su religión, que vamos a ver también más adelante, fue, bueno, politeísta, creían en muchos dioses, pero tuvieron un dios principal que fue aquí en Moche, aquí pues en la provincia de Trujillo, fue Ayapaet, pero en otros lugares no fue este dios, fue otro tipo de dioses. Por eso que fue politeísta. Muy bien, entonces vamos a continuar con este tema, vamos a continuar con nuestras diapositivas. Aquí tenemos al mapa donde nos dice Mochica del Norte y Mochica del Sur. La pregunta es, ¿por qué existe esta división? Es que la cultura mochica, como les dije, se había desarrollado por el norte hasta Loma Negra, en Piura, y por el sur hasta Nepeña, ¿no? En la región de Ancash. Pero a lo largo de esa extensión hubieron también personas que vivían, entonces muchas de ellas tuvieron manifestaciones culturales diferentes. Por ejemplo, los molchicas del norte, hay una gran diferencia, por ejemplo, se diferenciaba del sur. ¿Por qué? Porque los mochicas del norte eran orfebres, es decir, trabajaban mucho al oro y la plata, mientras que los mochicas del sur fueron ceramistas, se dedicaban mucho a hacer ceramios, los huacos, retratos, que eran los más conocidos, y mientras que los mochicas del norte, su cerámica no fue, digamos, tan vistosa como la de los mochicas del sur. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Otra diferencia es que los sacerdotes de Mochica del Sur han sido encontrados con no mucha indumentaria. En cambio, en los Mochicas del Norte, los grandes sacerdotes guerreros que han sido encontrados como el señor Zipán, el nuevo señor Zipán, el antiguo señor Zipán, han tenido dentro de sus tumbas mujeres, niños, guardianes, animales, ¿no? Se han encontrado también sus objetos de oro y plata con todo, ¿no? Porque ellos creían en el más allá. Ellos pensaban que después de esta vida había otra vida en el más allá. Tanto así como en nuestra religión también, ¿no? Creemos que después habrá una resurrección, si es que nos portamos bien, ¿verdad? Entonces, los mochicas del norte fueron, sobre todo en esta parte, ¿no? orfebres. Y tenían rampas en sus pirámides, los mochicas del norte, ¿no? Mientras que los mochicas del sur no tenían rampas, eran solamente así, superpuestas unas con otras de manera piramidal. Entonces podemos observar que en este mapa se desarrollaron acá en Lambayeque, Zipán, por ejemplo, en La Libertad y hasta San José de Moro, está la Huaca El Brujo, que pertenece a la provincia de Ascope, está también Galindo, cerca al río Moche, también la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna. Y ya en Ancash está la Pampa de los Incas y Pañamarca. Y en Piura está Loma Negra, como también parte de la cultura mochica. Entonces los mochicas tuvieron esta corta expansión, pero muy significativa, porque gracias a ello, gracias a los hallazgos, a los arqueólogos y todos los que trabajan con los arqueólogos, han podido descubrir grandes, digamos, hombres, digamos, también en cuanto a los utensilios, en cuanto a sus ceramios, bueno, una infinidad de restos, evidencias arqueológicas que han encontrado,
y que hoy el mundo lo conoce, ¿no? Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva, ya vimos acá la ubicación de la cultura mochica, entonces que se dividió en dos, ¿no? Los mochicas del norte y los mochicas del sur. La estratificación social, ¿cómo estaba estratificada la sociedad? Era una sociedad elitista, ¿no? Elitista, por eso se le llama nobleza parásita, porque solamente ellos nada más quieren abarcar todo, y ni nadie podía, cuando salía el gran sacerdote mochica, todo el mundo no lo podía ver a los ojos, tendría que inclinarse, ¿no? Y enterrar sus vistas en la tierra. Entonces era una nobleza parásita, ¿no? Porque dedicaron solamente para ellos, digamos, el beneficio principal, y la orden venía solamente de ellos y nadie podía objetarlos. Entonces, acá podemos tener, por ejemplo, al señor de Zipán, a quien se le llama el CIEC, que es como un rey, como si fuera un rey, pero en el idioma Muchik es el CIEC. También está, digamos, los sacerdotes guerreros, ¿no? Había un sacerdote y una sacerdotisa, lo que significa de que el ser sacerdote o sacerdotisa ya tiene un alto nivel, y entonces las mujeres también tuvieron aquí, digamos, presencia, ¿no? Política, presencia administrativa, social, porque ellas eran las dominadoras de todo. Entonces, se han encontrado en la cultura mochica hasta el momento dos sacerdotisas, una en San José de Moro, en La Libertad, y la otra aquí en la provincia de Ascope, la Dama de Cao, ¿no? Hasta el momento encontramos dos, entonces, sacerdotisas. También está el representante del decapitador, ¿no? Del brujo, ¿no? Que también es, digamos, un representante, es un guerrero, sacerdote guerrero del brujo, ¿no? Que de ahí también tenemos pues a la dama de Cao, o a la señora de Cao, como otros lo llaman. Entonces, también estas personas son, y el jefe militar que está representando pues en esta parte al, digamos, a la estratificación social. Entonces, acá tenemos una sacerdotisa por la cual se quiere decir que los mochicas no fueron, no discriminaron a las mujeres, sino que también tuvieron su oportunidad para ejercer su derecho como tales. Muy bien, continuando. Vamos a ir a las manifestaciones culturales, que es muy rica en la cultura mochica, ¿no? Los mochicas sobre todo del norte, donde pertenecemos, en esta parte, fueron grandes ceramistas, ¿no? Famosos por sus huacos retratos y por su, digamos, dibujos y pinturas. Sabemos que la cultura mochica, en cuanto a las características de su cerámica, fue bícroma, es decir, utilizaron el rojo indio y el crema. Y su base fue una base plana, su forma es forma globular, en forma de globo, su pico es un pico gollete, alargado, y su asa es un asa estribo, ¿no? Se le llama, se le denomina así, un asa estribo que tiene una forma de C, ¿no? Y también los famosos guacos retratos. Los guacos retratos, ellos, si bien es cierto que los mochicas no dejaron escritura, podemos decir que podemos observar su mensaje a través de sus guacos retratos, ¿no? A través de cerámica, podemos ver a través de su iconografía, como en lo que está en el fondo mío, que es, digamos, una iconografía mochica dedicado al dios principal, que es el dios Ayapaed, ¿no? Entonces, ellos manifestaron sus costumbres, sus creencias, sus danzas, su música, sus sacrificios digamos, en sus ceramios y también en las paredes, en la iconografía, que no era para adornar, sino era que quedaba un mensaje exclusivo sobre la vida de estos hombres y su compromiso con sus deidades. Entonces, en la cerámica moche no solamente reflejó la imagen de los sacerdotes, sino también de los guerreros. En la cerámica moche podemos ver sus enfermedades, podemos ver cómo ellos creían en la vida, en un nuevo nacimiento, ¿no? También en sus relaciones sexuales, también daban sobre su vida familiar y muchas infinidades de muestras que podemos observar en la cerámica mochica. Ni que hablar también de los tipos de arquitectura moche. Tenemos el monumental, como los huacos de la luna, la huaca de la luna y la huaca del sol. La doméstica,
Acá los que han ido a la Huaca de la Luna a conocer han visto de que recién hace poco han descubierto el pueblo que estaba abajo, mientras que en las pirámides ahí vivían los gobernantes, los sacerdotes, los militares, ¿no? Y el pueblo vivía en la parte baja de las pirámides. Y esa es la arquitectura doméstica, realizada más que todo con adobe y barro, ¿no? La técnica de ellos que han tenido. También había construcciones militares que estaban alrededor de los monumentos, de los palacios y de los templos. También habían murallas de contención para protegerse de las invasiones, porque en esos tiempos muchas invasiones habían y muchas luchas. Pero lo que más destacamos aquí es que aquí en Moche vemos que hay dos huacas, la Huaca de la Luna y la Huaca del Sol. Hasta el momento, según los arqueólogos, nos dicen que la Huaca de la Luna representa básicamente al carácter religioso y la Huaca del Sol fue una huaca administrativa que aún todavía no la abren, ¿no? Todavía no están trabajando porque imagínense cuántos años han pasado y aún en la Huaca de la Luna aún no terminan todavía de sacar todo lo que tiene esa huaca. Muy bien, seguimos. La metalurgia. En cuanto a la metalurgia, podemos decir que sobresalieron los mochicas del norte, ahí en Zipán, ¿no? Y ellos acá podemos ver que también tienen otro dios, que es el dios araña. Y este dios araña, como el dios cangrejo también lo vemos, que está aquí en Zipán y también está en la Huaca del Brujo, aquí en Magdalena de Cao. Bueno, acá son representaciones con piedras preciosas como esmeralda, por ejemplo, ¿no? Que están incursionadas, ¿no? Introducidas ahí en su orfebrería, ¿no? Esto es de oro. Esta es una mascarilla también, ¿no? Una mascarilla de oro. Y la forma como el señor Zipán estuvo ataviado tenía collares de maní, de oro y de plata. Se dicen muchos arqueólogos que tienen oro y plata porque el oro representa el sol y el collar del maní de plata representa la luna. O sea, en otra representa la luz, representa la oscuridad, representa el bien, representa el mal. Es lo que algunos arqueólogos nos tratan de, digamos, orientar en esto. Muy bien. Entonces, el señor Zipán se ha encontrado ahí en sus tumbas, siempre, ¿no? Con sus pectorales, con sus narigueras, con sus coronas, muy pronunciadas, ¿no? Porque ellos eran, como digo, considerados como un dios. Y entonces en la metalurgia ellos tuvieron un buen nivel, que hasta hoy existen dos museos donde hay hasta 4 pisos y todo de oro de que han encontrado ahí en esas tumbas. Uno va y se marea con ver tantos objetos, tantas cosas que utilizaron de oro y plata estos mochicas del norte, ¿no? Sobre todo en Zipán. Les había dicho que ellos no tuvieron escritura, pero hay una parte artística más que todo en cuanto a los payares, que ellos pintaron sus payares con figuras geométricas, ¿no? Y también con algunos símbolos. En este caso, si ustedes ven acá, aprecian estos modelos de payares, ¿no? Que contienen mensajes, según Rafael, el arqueólogo, según Rafael Arco Oile, nos dice que los mochicas tuvieron una escritura payariforme, o sea, escrita en payares. Esos dibujos nos dicen que representan algo, ¿no? O algún mensaje. Y cuanto los mensajeros eran los que llevaban esos payares a otros lugares para intercambiar, de repente, o para invitarlos a que vengan a alguna ceremonia o algo, o para intercambiar digamos, sus productos, ¿no? Entonces, pero hay otros que dicen que esto de acá podría ser también un juego, algo así como el dominó, ¿no? Pero ahí son hipótesis, lo cual no hay nada seguro, pero esta es la base de la escritura payariforme que utilizaron los mochicas. En cuanto al idioma, ellos hablaron el idioma muchit, que ustedes van a apreciar en el video, en el link donde van a ingresar ahí después más adelante, van a poder observar el idioma, ¿no? Muy bien, vamos a continuar entonces, seguimos. Acá, hablando acerca de la religión. Este es el dios Ayapaet, es el dios degollador, que lo vemos aquí en la Huaca de la Luna, también lo vemos allá en el Huaca del Brujo, pero además de esta imagen que está en la Huaca del Brujo, también tenemos a otra imagen acá, que también es el dios degollador, que tiene en su mano un cuchillo y en otra mano una cabeza, que ya ha cortado pescuezo, como quien dice, ¿no? Ha degollado. Entonces, acá en el Brujo,
en Magdalena de Cao, provincia de Ascope, tenemos acá otro, digamos, otro dios, que es el dios araña, que también es el dios decapitador. Entonces, pero acá a este dios se le atribuye a muchas características. Es un dios felino, ¿no? Tiene sus ojos grandes en representación a un búho, ¿no? Y sobre su cabellera representa las olas del mar. ¿Qué quiere decir? Que él domina el aire, domina, domina también la noche, domina también el mar y también la tierra a través, sobre todo, de este animal llamado el jaguar. Entonces la forma felínica, era un dios aterrador y todo el mundo temía a los sacerdotes porque los sacerdotes eran considerados como dioses, ¿no? Entonces tenían mucho respeto. Y esas eran unas representaciones para lo cual ellos cuando se enfrentaban, por ejemplo, con otras culturas, con otras personas ajenas a su cultura, tenían un enfrentamiento, luchaban entre ellos y eh, entonces a los prisioneros de guerra, ¿qué les hacían? Una vez que ya se les habían quitado ya todas sus prendas, estaban desnudos, como un símbolo de vergüenza, ¿no? Para que ellos se sientan avergonzados. Y eran atados a veces en el cuello o atados de las manos, y el guerrero, mochica, los llevaba, ¿no? A ellos para ser sacrificados. Eh, muchos de ellos dicen por qué la dama de Cao falleció tan joven, ¿no? Según los estudiosos. Sabemos nosotros que la sacerdotisa tenía que tomar la sangre de estos prisioneros. Y aún dice que de repente por tomar mucha sangre se contaminó y bueno, al final falleció la dama de Cao muy joven, ¿no? Y podemos determinar acá entonces que la religiosidad siempre ha sido como para causar temor dentro de la población y el respeto también hacia sus deidades y también hacia sus reyes, porque fue, digamos, un gobierno teocrático, ¿no? Y también ellos eran los únicos poseedores de todo y también rendían la población honores a esas personas. Y los sacrificios humanos fue uno de ellos, ¿no? Sobre todo más de prisioneros de guerra. Continuamos. Vamos a pasar ahora a otra cultura muy importante también, que es la cultura nazca. Si nosotros decimos los mochicas, ¿por qué son conocidos? Tenemos dos, ¿no? Una balanza. Tenemos dos. Uno, que los mochicas del norte, grandes por sus ceramios y también por sus, digamos, su arquitectura. En la Huaca de la Luna han encontrado cualquier cantidad de iconografía muy hermosa, muy vistosa, que a muchos turistas les encanta venir acá, pero que pase la pandemia para que continúen, porque de esta vamos a salir sí o sí. Y sabemos de que la cultura mochica tiene, ¿no? En qué cosa, qué mostrar al mundo. Y también el señor de Zipán, allá en las tumbas reales del señor de Zipán, en el mismo Zipán y todo lo demás. Entonces, tenemos allá, tenemos nosotros la cultura mochica que fue, digamos, nuestra base aquí en Trujillo, tenemos que mostrar al mundo. Y la cultura nazca también no se queda atrás. De hecho, la cultura nazca, si yo hablo, cultura nazca, rápido viene, los jeroglíficos, o la línea de Nazca, ¿no? Línea de Nazca, listo, vienen ahí línea de Nazca, los geoglifos, ¿no? Entonces, podemos determinar de que Max Ulle fue quien descubrió en un inicio, después fue investigado por Paul Kossoff, y luego María Reich, quien se quedó acá. María Reich Neumann fue una alemana que vino acá al Perú como turista y se quedó en el Perú y murió, ¿no? Por eso es que ella es también catalogada como una heroína, porque ella fue la guardiana de estas líneas. La que estudió estas líneas fue María Reich Neumann, de origen alemán. Y ella, para ganarse la vida aquí, enseñaba matemática, era profesora de matemática y enseñaba así particularmente, ¿no? Iba a las casas para enseñar a aquellas personas que requerían, ¿no? De su trabajo. Y fíjense, y hubo una anécdota, su hermana vino de Alemania para llevársela a María Reich. Y María Reich dice, ya no me voy porque estoy enamorada. ¿De quién te has enamorado? Así que le dijo, estoy enamorada de mis líneas de Nazca. Y se quedó, ¿no? Bien por ella, ¿no? Bien por ella, bien por el Perú. Una extranjera, fíjese, se enamoró de esto y se quedó a estudiar y se convirtió prácticamente en una arqueóloga, ¿no? Entonces,
Para ella, ¿qué dice? ¿Qué eran la línea de Nazca? Para ella dice que es un calendario astronómico, que solamente esta línea la podemos ver en una avioneta, ¿no? Sobrevolando una avioneta. Pero otros dicen que fue, digamos, una intervención extraterrestre, una ayuda extraterrestre recibieron ellos para hacer con tan exactitud. Si en esos tiempos no había la ingeniería, ni nada por el estilo, no había estudios. Pero cómo hicieron las líneas tan exactas sobre unas rocas calcáreas, ¿no? Porque son de cal, por eso que no se pueden borrar, ¿no? Y eso es lo que llama la atención al mundo. Pero acá hay otra cosa. Los nazcas también son reconocidos por sus ceramios, que también fueron hermosos, coloridos, porque ellos utilizaron más de 15 colores para sus ceramios. Y también la cerámica es reconocida a nivel mundial. Muy bien, vamos a ir brevemente a la cultura nazca. Su lugar de desarrollo fue en la costa del Perú, en el departamento de Ica, que es la región donde eh, nace pues esta cultura, ¿no? Su descubridor, ya le hemos dicho, fue Max Ulle, y la estudiosa María Reis Newman. Su capital de la cultura nazca fue Cahuachi, ¿no? Que fue un centro ceremonial, algunos le determinan como es centro ceremonial más grande del mundo, de barro, ¿no? Así como Chan Chan también es, ¿no? Digamos, una construcción de barro la más grande del mundo y reconocida a nivel mundial. Cahuachi también va por ahí, ¿no? Pero Chan Chan es más todavía. Entonces, en cuanto a la sociedad, la cúspide estaban por los sacerdotes, luego los militares, los artesanos, los campesinos, los agricultores y pescadores. Ese era el estrato social de la cultura nazca, que más que todo eran pescadores, ¿no? Pero también tuvieron acceso al cultivo. ¿Por qué? Porque en Ica es desierto. Entonces, y para hacer, digamos, para que tengan agua, hicieron canales subterráneos. Hicieron canales subterráneos y de esta forma ellos pudieron extraer el agua del subsuelo para poder regar sus cultivos. Ya hemos hablado acerca de los geoglíficos, que son un conjunto de formaciones geométricas, líneas de animales, figuras de gran tamaño que llegaron hasta 300 metros, ¿no? Entonces fueron figuras muy grandes que en cuanto a la creatividad de la cultura nazca lo hicieron, ¿no? Algunos dicen de que, bueno, tomaron posesión extraterrestre, otros dicen que se basaron en la meteorología, en la astrología, ¿no? Y así, hay una infinidad de teorías, pero para María Reis, ella dice que fue un calendario astronómico para determinar las fechas exclusivas de la siembra, la cosecha y el cuidado de las plantas, ¿no? Entonces, esto es lo que representa la cultura nazca y como hemos visto, le decía que reflejan diversos colores. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la cerámica mochica y la nazca? En la cerámica nazca, ya su base es ya ovoide, ya no es plana como el de la mochica. Lo que sí, la figura o la forma sigue siendo globular para ambos, ¿no? Y la diferencia también está en los picos y en el tipo de asa. En la cultura mochica, el pico solamente tiene un solo pico, ¿no? Y tiene un asa estribo, pero en cambio la nazca tiene dos picos golletes y un asa puente, porque está unido de un pico a otro pico, y se le llama asa puente, mientras que en el mochica era asa estribo. Entonces, acá hay otra diferencia, mientras que la cerámica mochica era bícroma, o sea, dos colores, aquí era polícroma, ¿no? Polícroma, más de 15 colores utilizaron los nazcas para representar a seres humanos, animales, plantas y todo lo demás. También hacían cántaros y también hacían ceramios en forma de aves, ¿no? Y aquí tenemos imágenes de las famosas líneas de Nazca que determinan animales como el colibrí, como el mono, la araña, ¿no? Y siempre acá la avioneta sobrevolando para poder ver estas líneas. Alguna vez, si ustedes van a ir a Ica, visiten Nazca, y es una experiencia muy hermosa la que ustedes van a llevar. Muy bien, terminamos con la cultura nazca y pasamos a otra cultura que también es importante, que es la cultura tiahuanaco. Y en la cultura tiahuanaco, bueno, los que más conocen esta cultura dicen, la portada del sol. Listo, la portada del sol. Los vasosqueros, que también después los incas aprendieron también de los tiahuanacos, ¿no? Los famosos vasosqueros y la portada del sol dentro de su arquitectura. La cultura de Tiahuanaco se desarrolló entre los años 200 a 1100 a.C.
en la zona del lago Titicaca, entre Puno y también Bolivia, ¿no? Entonces, toda esta zona estuvo, digamos, esta zona que ustedes ven de acá de rosado, entonces estuvo concentrada esta cultura, se desarrolló la cultura tiahuanaco, ¿no? Se expandió por la costa sur y sierra sur del Perú también. Su dios principal fue Huiracocha, ¿no? O el dios también de las varas. El dios Huiracocha o el dios de las varas, el mismo que fue representado en la famosa portada del sol, la que tenemos acá, que después lo vamos a ver. En cuanto a sus manifestaciones culturales, ya hemos dicho que en la arquitectura hicieron algunos palacios, como el Palacio de Calasasaya, una fortaleza que fue una fortaleza militar, ¿no? La fortaleza de Acapana, y pirámides como la pirámide de Pumapunku, que son las más representativas de la arquitectura tiahuanaco. En cuanto a su cerámica, ellos hicieron no tanto, digamos, huacos, sino más que todo vasos, ¿no? Vasos ceremoniales, vasos domésticos, y lo adornaron muy bien. Y esto de acá después, la cultura inca, se va también a hacer mejores vasos, quiero ya de oro, ya no de arcilla, ¿no? El color característico es el rojo, el negro, el blanco. En su cerámica también fue polícroma. En cuanto a las esculturas, también utilizaron la piedra para hacer las esculturas y utilizaron, pues, digamos, formas humanas, más que todo, ¿no? De hombre y de animal, ¿no? También hicieron varios como Benedict y como Bent y como otros, digamos, esculturas significativas de la cultura tiahuanaco. En cuanto a la escultura, bueno, hicieron figuras, digamos, pequeñas en la portada del sol, pero que lo que más sobresale de estas, sobre todo lo que le decía, es la arquitectura y la portada del sol. Vamos a verla por qué. Miren la portada del sol. Esta portada, todo esto que vemos acá, corresponde a todo lo que hay acá, ¿no? Toda esta parte. Entonces, ¿qué es lo que está aquí en el centro? ¿No? Es el dios Huiracocha o el dios de los báculos, ¿no? Tiene dos báculos, uno en cada mano. Y de su cabeza salen animales, salen plantas, como el dominador de toda la naturaleza y también del hombre. Lo curioso es que acá vemos enumerados del 1 al 30. Se dicen que son seres alados, como si fueran ángeles. Si este es el Dios, él está acompañado, bueno, acá según la portada del sol 30 ángeles. La pregunta sería, ¿por qué los tiahuanacos representaron así su portada del sol? ¿No? Por acá decían que entraba el sol, ¿no? Pues se llama portada del sol. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron ellos estas divinidades o estas deidades, ¿no? Bueno, acá está el Dios principal, pero está rodeado de 30 ángeles. No lo sabemos, ¿no? Solamente podemos sacar algunas hipótesis. Puede ser de que el Dios Huiracocha tenía ayudantes, tenía servidores fieles que también le ayudaban a él, le servían para controlar y ayudar a su pueblo, ¿no? Y esto de acá lo podemos comparar como nuestro Dios Padre Todopoderoso, que también tiene millones y millones de ángeles en el cielo y que ellos también están activándose las 24 horas del día. Y gracias a ello decimos que a Dios que nos cuide a todos, ¿no? Porque sus ángeles, si bien no los vemos, pero creemos en Dios, creemos en los ángeles, ellos son quienes nos guardan que en cada momento, en cada día, y sé que en esta pandemia igual Dios nos va a proteger de todo, así que no hay por qué preocuparse, solamente hay que hacer las cosas bien y respetar las normas de nuestro presidente. Bien, eso es lo que hemos visto acá a grosso modo sobre estas tres culturas muy importantes que trascendieron en este periodo. Y bueno, pues después vas a tener que ingresar también a este link para poder resolver algunas preguntas. Vas a entrar solamente hasta el minuto 7:30, que es donde termina la última pregunta, ¿no? Entonces, damos gracias por tu atención, gracias por este momento y esperando pues de que tú hayas hecho todo lo correcto y que Dios te acompañe y a tu familia también. Un gusto grande y será hasta otra oportunidad. Bueno, me despido y les saludo afectuosamente.